días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Los preparativos electorales se intensifican y en cierta forma distraen la atención de los problemas de liquidez del sector público y del sector privado. Parece que los cálculos electorales de oposición apuntan a que si la crisis continúa, se deteriora más la credibilidad del gobierno, mientras el gobierno calcula que si patea para adelante la crisis perderá menos popularidad y dejará el fardo a un opositor que llegue a Carondelet con capacidad reducida de gobernabilidad. Por encima de esos cálculos está el bien común. Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Usted ha prometido un cambio del modelo económico, pero para eso debe ganar las elecciones y la transmisión del mando es en 15 meses. Entre tanto, el problema de liquidez del gobierno se solventa succionando la liquidez de los otros sectores de la economía. Apuntada a la dolarización, entregar títulos del Banco Central a contratistas del gobierno y municipios como medio de pago paralelo al dólar. Alfredo, yo quiero poner una nota de esperanza a todos los ecuatorianos. Es posible salir de esta crisis con un cambio de modelo. Dejar de depender altamente del petróleo y abrir espacio al comercio internacional. Dejar de depender de la deuda pública y pasar a promover la inversión tanto privada, local como internacional. Esos son dos ejes que van a permitir que el Ecuador pueda cumplir con un objetivo fundamental de un plan de gobierno. Fuera de los extremismos del terrorismo económico, fuera de los extremismos de la continuidad del populismo económico, hay que transitar por el camino del centro, de la sensatez, de la prudencia. ¿Cómo? Tomando decisiones que dejen claro, por ejemplo, que el Ecuador no puede exportar impuestos. El Ecuador no puede exportar el excesivo costo de los servicios públicos. El Ecuador no puede exportar el costo que significan los excesivos controles del Estado. Por eso es necesario, para promover la inversión, para promover el comercio, recortar el exceso de impuestos, recortar el exceso de gasto público, recortar la ineficiencia de las empresas públicas del Estado, promover acuerdos de comercio, alejado de los prejuicios ideológicos. El lugar donde debe de estar el Ecuador es en la Alianza del Pacífico, no en el ALBA. Tenemos que estar en una Alianza del Pacífico que ha sido una instancia, un grupo multilateral que ha logrado muchos beneficios para muchos países como Perú, como Chile, pudiendo abrir oportunidades de comercio con todo el mundo. Y puntualmente, por ejemplo, sobre el tema concreto de los títulos del Banco Central, que son a un año plazo, no pagan intereses, no se consideran deuda pública, por lo mismo el atractivo para los inversionistas es comprarlos con descuentos, tienen un cupo revolvente de 1.000 millones, que es el 1% del PIB, y deben ser voluntariamente aceptados, pero eso es para la liquidez del gobierno. Claro, esas son las expresiones de una economía que ha sido manejada sin un plan. El único plan ha sido como aquellas personas que creen que porque tienen cheque en el talonario pueden seguir girando el cheque. ¿Qué es lo que pasó aquí? Simplemente se giraban cheques con el dinero que llegaba de los altos precios del petróleo. Se giran cheques con el dinero que llega del endeudamiento público. Se acabaron los altos precios del petróleo. Ya no hay acceso al endeudamiento público con la facilidad que lo había antes. Ahora quieren extender pagarés. Y esa es la expresión de una persona, de un gobierno que está desesperado, que no tiene un plan para salir de la crisis y simplemente la quiere patear hacia adelante para que un futuro gobierno sea el que asuma las obligaciones que él está suscribiendo hoy. Pero yo le insisto, le quiero decir a los ecuatorianos, tenemos salida por la vía del comercio, por la vía de la inversión. Necesitamos inversión local e internacional. Eso es posible generando confianza, con reglas de juego claras, respetando a la inversión y obviamente eliminando, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto realmente al ingreso de capitales. Todo esto tiene que tener
un objetivo fundamental: la creación de empleo, porque hoy en el Ecuador 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la fuerza laboral del Ecuador no tienen un empleo adecuado. Entonces, ahora, ese es el problema, porque el año pasado, según el INDEC, se perdieron 60.000 empleos en el sector privado. Entonces, ¿qué hacer para no afectar ya en este momento la liquidez del sector privado, que da el 90% de los empleos en la economía? de acuerdo, Alfredo, eso que usted señala lo está sintiendo hoy un padre de familia que teniendo empleo tiene temor de perderlo. O aquel que no lo tenía y tenía esperanza de conseguirlo, se da por vencido en el 2016 y dice, no voy a poder conseguir un empleo. Por eso yo estoy promoviendo la Cumbre Internacional del Empleo. El 25 de febrero llevaremos a cabo este evento con emprendedores, innovadores, locales e internacionales, con historias de éxito en la creación de empleo, porque eso es lo que nos debe de preocupar a los ecuatorianos responsables. La generación de empleo. Una familia que no tiene empleo es una familia que no es feliz, es una familia que vive con ansiedad, es un padre frustrado que no le da cara a su esposa y a sus hijos, es una familia que se rompe el hogar, es una familia donde no pueden cuidar a los niños. ¿Pero qué se puede jóvenes. hacer entre estos 15 meses para ir rompiendo con ese esquema? Porque esperar 15 meses... Son cerca de 15 a 16 meses. A mí me gustaría decir adelantar elecciones. Lastimosamente la Constitución del Ecuador no lo permite, pero esa sería la salida política, adelantar elecciones. Pero en este caso no se puede. Lo que sí se puede es promover un cambio en el Ecuador para evitar la continuidad del correísmo, porque esto es más de lo mismo, es decir, una crisis que se puede profundizar. Necesitamos un cambio de visión total, dejar a un lado prejuicios ideológicos, complejos personales, encarar acuerdos de comercio, trabajar con los mejores economistas del Ecuador, como yo lo estoy haciendo en este momento, buscando en todos los lugares del mundo a los mejores economistas, a los mejores expertos, para poder encarar con entereza, con firmeza, con prudencia, con optimismo y con ganas de trabajar para que el Ecuador salga de esta crisis. Y eso es posible. Yo concibo un Ecuador sin petróleo, y sin petróleo no implica cerrar los pozos petroleros, en lo absoluto. Hay que recuperar la industria petrolera, pero a la par tenemos que construir institucionalidad fiscal para que en el futuro esos recursos petroleros no vayan a la chequera del gobierno, vayan a un fondo soberano, como lo ha hecho Noruega, que tiene ya cerca de 700.000 millones de euros. Bueno, lo ha hecho Noruega, lo ha hecho también Evo Morales, lo ha hecho Chile, lo hace todo el mundo, pero no lo hizo el Ecuador. Y el problema es que ahora, para mejorar la competitividad de las exportaciones privadas, no petroleras, porque las petroleras están en cero, y en sustitución de las sobretasas arancelarias, el gobierno analiza establecer un timbre cambiario que establecería un tipo de dólar más caro para las importaciones privadas. Los sectores de la producción han expresado su preocupación. O sea, ¿cuál sería la vía adecuada para mejorar competitividad sin afectar al costo de las importaciones, que un 60% aproximadamente son materias primas y bienes de capital que dinamizan la economía? Alfredo, partamos porque el diagnóstico está equivocado. El gobierno dice que el problema es el sector externo. No. El sector externo es la consecuencia de un problema fiscal, de un excesivo gasto público. Entonces usted tiene que controlar el gasto público por un lado y por otro lado tiene que fortalecer la dolarización trayendo más dólares de economía. ¿Cómo los trae? Por la vía del comercio y por la vía de la inversión. Le voy a dar un solo ejemplo. El Perú, desde que está en la Alianza del Pacífico, se ha convertido en el líder mundial de la producción de espárragos y de pimiento piquillo. ¿Quién pudiera imaginar que esa tierra tan árida se le presenta una gran oportunidad de comercio y ahora hay un sector generador de empleo? En segundo lugar, los acuerdos de comercio son importantes para poder atraer inversión extranjera. Ejemplo, cuando una gran empresa o industria de electrodomésticos o electrónicos aterriza con una gran inversión en el Perú, no lo hace solo con el propósito de vender televisores, refrigeradoras al Perú, sino para desde el Perú, aprovechando el acuerdo de comercio con Estados Unidos,
exportar productos peruanos hacia esos mercados. Por eso es importante acuerdos de comercio, por eso es importante promover la inversión extranjera, generando confianza, generando estabilidad. Y para poder ser competitivos hay que recortar el costo país. Un exportador no puede exportar impuestos, no puede exportar el excesivo costo de muchos servicios públicos, no puede exportar lo que le cuesta tanto control del Estado sobre la actividad exportadora y las distintas actividades del país. Pero eso significa que si se recorta el gasto público, también se eliminan ciertos impuestos, porque aquí hay una maraña de impuestos. Hay que ir a un sistema tributario simplificado en el cual predominen dos impuestos básicos y no existan el resto, como hay en muchos países modernos que su economía funciona adecuadamente. Hay que simplificar el sistema tributario. En la campaña del 2012, y me ratifico hoy, yo anunciaba la eliminación del impuesto a la salida de divisas, porque es un impuesto al ingreso de divisas. La eliminación del impuesto a la tierra agrícola, que es un tema fundamental. Tenemos que impulsar el campo. En el campo está el futuro del Ecuador. Hace 20 años la agricultura representaba el 20% del Producto Interno Bruto. Hoy solo representa el 7% y es el sector que más empleo genera para la sociedad ecuatoriana. Hay que eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta que tiene boca abajo a la pequeña y a la mediana empresa en el Ecuador. Por eso, Alfredo, no, la verdad que el tema, perdóneme, lo quiero expresar con sencillez. Puede ser muy complicado, pero no lo es, sobre todo para quienes estamos acostumbrados a administrar crisis. Ejemplo, lamento decirlo así, si usted me lo permite, cuando el alcalde de Guayaquil me permitió el honor de servir a la ciudad y me encargó el terminal terrestre de Guayaquil, recordarán que eso era una posilga moral y física. No me dieron chequera, no me dieron ni $1. Partimos de cero. Y en 5 años inauguramos el terminal terrestre más moderno y más grande de América Latina. A ver, construimos institucionalidad. Para cerrar otro tema, su visita a Venezuela, ¿cómo funciona la unidad de la oposición? Bueno, la visita a Venezuela fue muy interesante. Estuve con María Corina Machado, con el director de la mesa de la unidad, Jesús Torrealba, estuve con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, don Henry Ramos, y con otros políticos venezolanos, algunos muchos jóvenes. Me explicaron el modelo de la unidad. En primer lugar, lleva 8 años el esfuerzo de la unidad. En segundo lugar, es una decisión voluntaria de todos los partidos y movimientos políticos, de todos. Entonces, la mesa de la unidad tiene 14 sillas, más una, la número 15, que representa a los nuevos movimientos políticos, nuevas organizaciones sociales. En tercer lugar, todos estos movimientos políticos de alguna manera renuncian a su soberanía y se someten a las decisiones de la Mesa de la Unidad, que está presidida por un personaje como Jesús Torrealba, de gran respetabilidad en Venezuela, con gran liderazgo y que no pretende ni ser candidato, ni tampoco es empleado de un partido, tampoco es o tiene interés de un bloque en asamblea por cuenta de algún partido político, es decir, hay total y absoluta neutralidad. Por otro lado, la unidad es de oposición. ¿Se ha planteado la posibilidad de una tregua o moratoria política en la asamblea como la que esbozó Paul Carrasco en El Universo hace 2 semanas? En base a la experiencia de Venezuela, yo diría que los temas políticos son más fáciles de llegar a un acuerdo y un consenso. Pero es que Venezuela no solo tiene una crisis política, pues. Venezuela tiene una crisis económica pavorosa que los está llevando a definir crisis humanitarias en materia de salud. Y por lo tanto requiere una salida que probablemente sea casi una cirugía sin anestesia. Por lo tanto, ahí yo concibo que hay un problema porque la visión ideológica de un comunista no es la misma que la visión ideológica de un liberal. Y por lo tanto, ya se están produciendo lo que yo percibo, no me lo dijeron, pero roces internos que en un momento dado llevan a que ese espacio de la Mesa de la Unidad sea una democracia dirigida
que restrinja la libertad de un ciudadano venezolano por escoger el candidato que él quiere, no el que le den escogiendo. Hay un detalle que es fundamental. En Venezuela no hay dos vueltas electorales. Por eso ellos le dan mucha importancia y mucho peso a las primarias. Cuando les conté que en Ecuador hay dos vueltas electorales, me dijeron, bueno, pues ahí está la solución, porque la primera vuelta electoral funciona como primaria y la segunda vuelta electoral... Pero eso es para las definitiva. Elecciones de asambleístas, digamos, que tampoco hay acá. Sí, las elecciones asambleístas son en la primera vuelta, probablemente... En todo caso, es una realidad diferente y fue una experiencia interesante ver cómo están funcionando. Es una experiencia interesante. Yo le planteé a todos la necesidad de construir una unidad latinoamericana para crear un contrapeso al Foro de Sao Paulo, un contrapeso al socialismo del siglo XXI, porque eso es fundamental. Ellos están manipulando a la gran masa pobre de América Latina. Ya existe, ha existido siempre la internacional socialista, la internacional de derecha, eso existe. Bueno, pero deberíamos de revivir una instancia regional latinoamericana que le advierta a los ciudadanos de la manipulación de los pobres, porque pareciera ser que aman tanto a los pobres que lo fabrican todos los días, cuando de lo que se trata es dejar a la pobreza atrás y generar oportunidades de empleo para cada ciudadano. ¿A efecto de qué? De que deje de ser inquilino del Estado. Bueno, pues ese es el negocio político de la pobreza. Bueno, en todo caso hay muchas cosas que vas a hablar. Guillermo Lazo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Estefio. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, nos vamos a una pausa. Al volver, ya está en nuestros estudios